Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial vamos a abordar la tipología textual, concretamente los rasgos del lenguaje científico o científico-técnico, conforme a la característica o rasgo de la precisión y la claridad en el nivel léxico-semántico. Les recuerdo al alumno que en mi sitio web podrá encontrar otros videotutoriales dedicados a la tipología textual, la objetividad en el nivel morfosintáctico y la precisión y la claridad también en el nivel morfosintáctico. En un próximo videotutorial que podrá hallarse en mi sitio web abordaremos la universalidad en los niveles léxico-semántico y textual. Recordemos que las características de cualquier texto y, por supuesto, los científicos pueden estudiarse conforme a tres niveles: el morfosintáctico, el léxico-semántico y el textual, o bien estudiarlos sin tener en cuenta necesariamente esta clasificación por niveles. Es decir, se puede justificar la tipología textual solo centrándonos en las características en sí mismas, sin indicar el nivel al que pertenecen. Sin embargo, si el alumno alude a esta clasificación por niveles, sin duda proyectará una excelente impresión en el corrector de la prueba que le toque en suerte. Por lo tanto, el contenido del tutorial se va a centrar en estos aspectos: las características de la precisión y la claridad en el plano o nivel léxico-semántico. Abordaremos cada una de las características con una serie de ejemplos breves que irán apareciendo en pantalla mediante gráficos. Vamos pues a empezar. En el nivel o plano léxico-semántico, la precisión y la claridad de un texto científico o científico-técnico se presentan conforme a estos aspectos, rasgos o características. 1. El léxico preferentemente denotativo. 2. La utilización de tecnicismos. 3. El uso de definiciones. 4. El uso de adjetivos restrictivos o especificativos. Vamos a analizar cada uno de ellos. El léxico preferentemente denotativo. Efectivamente, en un texto científico o científico-técnico, el léxico es siempre denotativo, es decir, las palabras aparecen sin carga afectiva o emocional, sin matices o marcas que indiquen subjetividad alguna. Además, hay que recordar que denotativo, en términos lingüísticos o gramaticales, quiere decir justamente objetivo. Fijémonos en este ejemplo. La principal diferencia cuando se compara Júpiter con la Tierra es que la fuente de energía térmica que origina las mezclas atmosféricas no procede principalmente del Sol, sino del interior del planeta. Ninguno de los términos ni expresiones utilizados en estos ejemplos son subjetivos, ni reflejan opiniones del autor o matizaciones personales, sino que obedecen al significado científico, real, literal, denotativo, objetivo, que se nos aporta en un diccionario de la lengua o en cualquier diccionario de astronomía o ciencias naturales, por ejemplo. En este sentido, fijémonos en su vocabulario, en el que aparecen nombres propios de cuerpos celestes, Júpiter, Tierra, Sol, o bien expresiones como fuente de energía térmica, mezclas atmosféricas o interior del planeta, entre otras. Todo el léxico posee un carácter objetivo, y eso es lo que significa el término denotativo desde el punto de vista lingüístico o gramatical, que significa objetivamente, por oposición a connotativo. El lenguaje científico es denotativo, mientras que el literario, por ejemplo, es connotativo, esto es, se presta a interpretaciones. O tengamos en cuenta este otro fragmento. En el ciclo del agua intervienen también los seres vivos. Por ejemplo, los árboles mueven una gran cantidad de agua, la absorben del suelo por sus raíces y pierden una parte de esta agua por sus hojas. El aporte de agua a la atmósfera por parte de las plantas se denomina evapotranspiración. De la misma forma que en el anterior fragmento, hallamos en este un vocabulario objetivo, denotativo, sin posibilidad de ser interpretado en otro sentido diferente. Es decir, las expresiones ciclo del agua, seres vivos, gran cantidad de agua, absorben, raíces, atmósfera, o el tecnicismo evapotranspiración no tienen otra posibilidad de ser interpretadas más que denotativa y objetivamente.
Bien, seguimos con los rasgos de precisión y claridad de los textos científicos o científico-técnicos en el nivel léxico-semántico. Utilización de tecnicismos. En el nivel léxico-semántico, la precisión y la claridad de un texto científico o científico-técnico se presentan en primer lugar mediante la utilización de tecnicismos. Los tecnicismos son palabras o expresiones que forman parte del vocabulario específico de una determinada ciencia o disciplina. Lo más característico de los tecnicismos es que son términos monosémicos, es decir, tienen un solo significado. Los tecnicismos científicos se crean mediante procedimientos muy variados. En primer lugar, la derivación con prefijos cuantitativos como bióxido, tetraedro, con sufijos especializados como cloruro, sulfato, propano, etilo, la composición mediante términos especializados del propio léxico científico, como por ejemplo inmunodeficiencia, biocarburante, biotopo, o la composición culta, es decir, con raíces de las lenguas clásicas, preferentemente el griego, como por ejemplo artrópodos o dípteros, y el latín, como seroso y secreción. En segundo lugar, puede intervenir también la estructura denominada composición sintagmática, basada sobre todo en la estructura sustantivo más adjetivo, como en la expresión polvo cósmico o masa gaseosa de los siguientes ejemplos. A medida que proseguía la expansión, la temperatura fue descendiendo y los átomos cristalizaron en forma de polvo cósmico, que quedó flotando en el seno de una masa gaseosa. En tercer lugar, los tecnicismos pueden ser préstamos del francés, que serían galicismos, y sobre todo del inglés, anglicismos. En este sentido, los ejemplos son numerosísimos, particularmente los anglicismos, muy relacionados con la tecnología de cualquier ámbito y la economía en general. Bluetooth, business, standby, bypass, roaming, feedback, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en los tecnicismos también interviene la acronimia, que consiste en formar nuevas palabras a partir de siglas, abreviaturas o iniciales de otros vocablos ya existentes, como por ejemplo radar, procedente del acrónimo inglés Radio Detection and Ranging, detección y medición de distancias por radio, y sonar, acrónimo inglés que procede de la expresión Sound Navigation and Ranging, navegación por sonido. Y cuando se trata de designar enfermedades, leyes físicas o unidades de medida, se recurre en ocasiones al nombre del científico que las descubrió. Son los denominados epónimos. El término epónimo significa concretamente que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc. Como por ejemplo la expresión principio de Arquímedes o el término de la física Julio, que procede del nombre Prescott-Joule, un físico inglés del siglo XIX. O por ejemplo el término quinqué, un tipo de lámpara ya en desuso, pero cuyo nombre procede del farmacéutico francés Antoine Quinquet del siglo XVIII, que fue su inventor y primer fabricante. Seguimos con los rasgos de precisión y claridad de un texto científico o científico-técnico en el nivel léxico-semántico. Y en este sentido son también frecuentes, tal y como hemos dicho antes, las definiciones y los adjetivos restrictivos o especificativos. Empezamos por las definiciones. Con el empleo de definiciones lo que se consigue es delimitar conceptos con mucha precisión y exactitud. Veamos algunos ejemplos de definiciones. Las venas son conductos membranosos muy dilatables que conducen la sangre de los capilares a las aurículas. La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas espermatofitas o fanerógamas. La física es la ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Fijémonos en el detalle de que el verbo ser predomina en todos los ejemplos. Es el verbo arquetípico que interviene en la gran mayoría de definiciones de todos los tipos, no solo de los textos científicos. Uso de adjetivos restrictivos o especificativos. Es también frecuente
en el nivel léxico-semántico la aparición de adjetivos restrictivos o especificativos que hacen más preciso el significado de los nombres. Fijémonos en estos ejemplos. Las cavidades orbitarias y órbitas son dos cavidades profundas situadas a cada lado de las fosas nasales, entre el piso anterior del cráneo y el macizo facial. Contienen el aparato de la visión. En este fragmento encontramos una serie de adjetivos restrictivos o especificativos como orbitarias, profundas, nasales, anterior y facial. Y veamos un último ejemplo. El cerebro humano en biología es el órgano principal del sistema nervioso central. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Como puede verse, en este fragmento aparecen también varios adjetivos especificativos o restrictivos: nervioso, central, cerebral, neuronal, plegado, frontal, ejecutivas y abstracto, asociados obviamente a los sustantivos a los que acompaña. Y por mi parte es todo. Confío en que el tutorial haya sido de provecho y haya contribuido a la mejora de sus conocimientos académicos. Recuerdo al alumno que dispone o podrá ir disponiendo en este sitio web de más videoexposiciones dedicadas a los demás aspectos de la tipología textual, con textos o fragmentos concretos comentados, además de videotutoriales referidos a los distintos asuntos de lengua española y literatura. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.